Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy nutrióloga de adultos y hoy día vamos a hablar de por qué no utilizar el índice de masa corporal o IMC para hacer un diagnóstico nutricional. El IMC es un parámetro que se describió en el siglo XIX a partir de estudios en otras poblaciones muy específicas, en poblaciones del norte de Europa, en base a estudios observacionales. Y ahí se fijaron tablas en relación a qué era lo normal y cuáles eran los extremos. Ahí se definió que el índice de masa corporal normal era entre 18.5 y 24.9 y de ahí en más, en el fondo era exceso de peso, y de 18.5 para abajo estábamos hablando de desnutrición o bajo peso. Hoy se sigue utilizando porque obtener el peso y la estatura de un paciente es un método que es muy barato, altamente disponible, y en muchos estudios igualmente se ha determinado que se correlaciona bien con algunos riesgos. Pero tenemos poblaciones específicas en las que no se va a correlacionar, o personas que en el fondo tienen un IMC muy elevado pero tienen una composición corporal favorable. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. ¿Qué pensarían si yo les comento en una reunión social que yo vi hoy día a un paciente que se llamaba Juan y que pesa 150 kilos y mide 180 centímetros? Si ustedes calculan el índice de masa corporal, les va a dar 46, que es diagnóstico de obesidad mórbida. El paciente Juan número 1 es un paciente que es asiático y que es luchador de sumo. Cuando le revisé sus exámenes, se mantenía absolutamente sano a pesar de tener índice de masa corporal sobre 40, y además tiene una cantidad de masa muscular muy alta y un metabolismo basal muy alto porque practica deporte todos los días, varias horas al día. Mientras que el paciente Juan número 2 es un paciente que entrena en el gimnasio, toma muchos suplementos deportivos, hace deporte y tiene muy poca masa grasa, menos de un 10%, y un porcentaje de masa muscular muy elevado, un metabolismo basal tremendamente elevado, y en sus exámenes estaba absolutamente sano e igualmente tiene índice de masa corporal de 46. El paciente Juan número 3 pesa y mide lo que estábamos conversando y tiene algunos factores de riesgo cardiovascular, es sedentario, tiene dislipidemia, tiene prediabetes, tiene hipertensión y su familia tiene antecedentes de obesidad y ha tenido exceso de peso durante la mayor parte de su vida. Cuando revisamos los exámenes no estaba muy bien compensado, toma algunos medicamentos, pero se fijan que los tres escenarios son pacientes que son absolutamente diferentes. O sea, en el 1 tenemos un paciente con obesidad por IMC, pero metabólicamente sano. En el paciente 2, Juan número 2, tenemos un paciente que es obeso por índice de masa corporal, pero que corresponde a un fisicoculturista o un paciente que tiene mucha masa muscular, entonces metabólicamente también va a estar sano. Y el paciente Juan número 3 es un paciente que tiene exceso de peso, que tiene obesidad y que tiene trastornos metabólicos. Entonces, el manejo nutricional de los tres va a ser absolutamente diferente. Quizás en el primero yo me voy a enfocar en que mantenga su masa muscular, que mantenga ese peso, porque si no, no puede ser luchador de sumo, y que revisar sus exámenes periódicamente como cualquier adulto para ver cómo están sus niveles y su estado metabólico. En el paciente número 2 me voy a preocupar de su ingesta de proteína, de que consuma los suplementos deportivos adecuados e ir ajustando según su objetivo al momento de entrenar. Y en el paciente número 3 me voy a fijar más que nada en su tema metabólico, en mejorar su prediabetes, controlar su dislipidemia, su hipertensión. Entonces, por eso es que si miramos el nombre de un paciente y su peso, su talla y por ende su índice de masa corporal, no nos dice nada. Lo que tenemos que revisar es su composición corporal, cuánto es grasa, cuánto es músculo, y también sus exámenes metabólicos y ver cómo está en el fondo su salud. Acá tenemos otro ejemplo, y ahora utilizando mujeres. Todas estas mujeres australianas pesan el peso promedio que tienen las mujeres en ese país, que es 70 kilos, pero si se fijan, todas tienen distinta estatura, tienen distintas formas, tienen distintas composiciones corporales. Entonces, a un mismo peso no podemos decir si la mujer
tiene un estado nutricional normal o no, por lo tanto el número muy probablemente no nos va a decir mucha información. Y por eso es que si estás tratando de bajar de peso, no te fijes una meta en peso, el peso es solamente un número, fíjate otro tipo de metas, cómo están tus parámetros metabólicos, si estás comiendo sano o no, cuánto deporte estás haciendo. Fíjate en la composición corporal, hoy en día tenemos exámenes que nos van a hablar de la bioimpedanciometría, por ejemplo, o las pesas inteligentes, que son parámetros mucho más decidores a la hora de hacer cambios en nuestra alimentación y en nuestra rutina de ejercicio. A continuación les voy a mostrar un gráfico en el que se analizaron 14.000 pacientes de distintos lugares, de centros, digamos, diferentes, y todos tenían un índice de masa corporal de 25, pero si se fijan, la cantidad de personas que tenían distintos porcentajes de grasa, por ejemplo, en donde dice men son los hombres y women son las mujeres, la mayoría, por ejemplo, de los hombres tenían un porcentaje de grasa 25 a un IMC de 25, es decir, justo el límite del sobrepeso, y las mujeres en promedio, la mayoría tenía un porcentaje de grasa de 35%. Por lo general, en una mujer lo óptimo es que tenga alrededor de 25 y los hombres ojalá alrededor de 20. Entonces tenemos un índice de masa corporal en el normal o justo límite con el sobrepeso, pero el promedio era que tenían exceso de peso. Y además habían pacientes que tenían ese índice de masa corporal y tenían un porcentaje de grasa muy bajo, y también algunos que se escapaban de la norma que tenían un porcentaje de grasa alto. Así es que no hay que fiarse del índice de masa corporal para hablar de composición corporal. Aquí les estoy mostrando una bioimpedanciometría de un paciente mío, es una mujer que tiene 20 años y que, si ustedes se fijan, tiene un IMC, que es el índice de masa corporal, dentro de los límites normales, tiene 24.6. Pero si analizamos su porcentaje de grasa es 39,4%, y si se fijan en las barras de arriba donde está peso, masa muscular y está la cantidad de grasa corporal, su composición es muy desfavorable, puesto que tiene muy poca masa muscular y grasa en exceso. Ambos parámetros van a contribuir a que el porcentaje de grasa sea elevado. Así que este examen nos aporta mucha información, porque probablemente nos tenemos que enfocar tanto en aumentar su masa muscular y en bajar grasa, y es una persona que probablemente va a bajar más lento de peso y más lento la grasa que las metas que se proponen habitualmente. Entonces ahí no tenemos que restringir tanto las calorías, o sea, la persona no tiene por qué pasar hambre, tiene que preocuparse de la ingesta de proteínas, así que conocer tu porcentaje de grasa va a determinar directamente en el tipo de alimentación que tienes que llevar. Es por eso que si en una consulta se te está guiando solamente en relación a tu peso, tu estatura, tu IMC, no es la pauta más personalizada ni adecuada para ti. Es recomendable que te midas y te vayas analizando composición corporal. Si no tienes acceso a exámenes, si no tienes acceso a una pesa inteligente, tómate fotos, hazte medidas con una cinta métrica, pero eso va a ser mucho más importante en tu proceso y en tu progreso que ir midiendo la pesa en la balanza. Espero que les haya quedado claro este tema, porque hay muchas mujeres y hombres que están preocupados del peso, del número, del IMC, y lo meten en la calculadora de manera periódica, y no es tan importante. El peso es solo un número, eso quiero que entiendan. Que tengan un excelente día y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de estos videos educativos. Chao.